Mi nombre es Roberto Hernández, tengo 42 años, y durante los últimos 12 años he trabajado como analista de datos en Soluciones Empresariales González. Al menos, eso es lo que todos creen que hago. La realidad es considerablemente más compleja, pero he aprendido que a veces es mejor dejar que las personas asuman lo que quieren asumir sobre ti. Marcus González fundó la empresa hace 15 años con un préstamo que yo le ayudé a conseguir. Bueno, más que ayudarle, fui yo quien proporcionó la garantía financiera que hizo posible el préstamo. Verás, antes de que Marcus siquiera pensara en crear su empresa, yo ya había hecho mi fortuna en el sector tecnológico. Vendí mi primera startup a los 28 años por una suma que me permitió retirarme cómodamente, pero la jubilación nunca fue lo mío. Cuando conocí a Marcus en una conferencia de negocios, él tenía una gran idea pero cero capital. Su concepto para una consultora de eficiencia empresarial era sólido, pero los bancos no le daban ni la hora. Yo vi potencial en su visión, así que le propuse un acuerdo. Yo financiaría el 60% de la empresa a cambio de una participación equivalente, pero permanecería como socio silencioso. Marcus mantendría el control operativo y sería la cara visible del negocio. ¿Por qué elegí quedarme en las sombras? Simple. Después de años de ser el CEO joven y exitoso, quería experimentar cómo era trabajar sin la presión de ser el jefe. Quería observar, aprender, y contribuir sin la carga de las decisiones finales. Además, había algo fascinante en ver cómo las personas se comportaban cuando pensaban que yo era solo un empleado más. La ironía es que mi trabajo como analista de datos era completamente real. Desarrollé todos los sistemas de análisis financiero que han mantenido a la empresa rentable durante más de una década. Cada estrategia que Marcus presentaba a los clientes, cada proyección financiera que impresionaba a los inversionistas, todo salía de mi escritorio. Pero Marcus había comenzado a creer su propia historia sobre ser un genio de los negocios autodidacta. El viernes que cambió todo comenzó como cualquier otro. Llegué a la oficina a las 7:30 de la mañana, como siempre. Marcus generalmente llegaba alrededor de las 10, después de su rutina matutina en el gimnasio y desayuno con contactos importantes. Yo aproveché esas horas silenciosas para trabajar en el análisis que él presentaría esa tarde al consejo directivo, sin saber que también sería el día de mi despido. Roberto, ¿puedes venir a mi oficina? La voz de Marcus a través del intercomunicador tenía un tono que no reconocí inmediatamente. No era su habitual tono de superioridad casual, sino algo más tenso. Guardé el archivo en el que estaba trabajando, una proyección que mostraba un crecimiento del 18% para el próximo trimestre, y caminé hacia su oficina de esquina. Marcus estaba sentado detrás de su escritorio de caoba, una pieza que yo había sugerido durante la decoración inicial de la oficina. Sus manos estaban cruzadas sobre una carpeta manila. Siéntate, Roberto. No hubo el usual intercambio de cortesías sobre el clima o el tráfico. Algo definitivamente estaba mal. Me senté en la silla frente a su escritorio, la misma donde había estado miles de veces discutiendo estrategias y revisando reportes. Pero hoy, Marcus evitaba el contacto visual. Roberto, esto es difícil para mí. Comenzó, finalmente mirándome. Hemos trabajado juntos durante mucho tiempo, y quiero que sepas que esto no es personal. Sentí un nudo en el estómago. No era la primera vez que había escuchado esas palabras en contextos corporativos, pero nunca dirigidas hacia mí. Estamos reestructurando la empresa, continuó, abriendo la carpeta. El mercado está cambiando, y necesitamos personas con credenciales más fuertes en posiciones clave. Asentí lentamente, manteniendo mi expresión neutral. Entiendo. ¿En qué puedo ayudar con la transición? Marcus parecía sorprendido por mi calma. Probablemente esperaba defensividad o súplicas. Bueno, esa es la cosa. Sacó un documento de la carpeta. Tu posición será eliminada. Hemos decidido consolidar el análisis de datos con nuestras operaciones de marketing digital. Ya veo. Mantuve mi voz estable. ¿Y quién manejará el análisis financiero y las proyecciones estratégicas? Mi sobrino Derek se unirá al equipo la próxima semana. Acaba de graduarse de Harvard con un MBA, y tiene experiencia fresca con las últimas herramientas analíticas. Ahí estaba. Derek González, el sobrino de 25 años que había escuchado mencionar en conversaciones familiares durante los últimos meses.
El niño dorado que había estudiado con el dinero de su tío y ahora necesitaba un trabajo apropiado para su educación. Derek es brillante, continuó Marcus, ganando confianza al ver que yo no protestaba. Y honestamente, Roberto, aunque aprecio todos estos años de trabajo, necesitamos a alguien que pueda llevar nuestro análisis al siguiente nivel. Alguien con las credenciales académicas que nuestros clientes esperan. Hizo una pausa, y pude ver que estaba preparándose para el golpe final. Seamos honestos, Roberto. Tú solo tienes preparatoria, y Derek tiene un MBA de una de las mejores universidades del mundo. Los tiempos están cambiando, y necesitamos profesionales que puedan hablar el mismo idioma que nuestros clientes corporativos. La ironía era deliciosa. Marcus no tenía idea de que mi educación de preparatoria incluía 3 títulos universitarios, incluyendo un MBA de Wharton que obtuve antes de vender mi primera empresa. Pero nunca había sentido la necesidad de colgar mis diplomas en la pared o corregir las suposiciones de la gente. ¿Cuándo sería mi último día?, pregunté simplemente. Hoy, en realidad. Marcus empujó una carta de despido a través del escritorio. Sé que es repentino, pero Derek comenzará el lunes, y pensamos que sería mejor hacer una transición limpia. Tomé la carta y la leí rápidamente. Compensación estándar, 2 semanas de salario, referencias profesionales si las necesitaba. Todo muy legal y ordenado. Necesitarás limpiar tu escritorio hoy, añadió Marcus. Recursos humanos te ayudará con cualquier pregunta sobre beneficios o referencias. Me levanté y extendí mi mano. Ha sido un placer trabajar contigo, Marcus. Te deseo lo mejor con la nueva dirección de la empresa. Marcus tomó mi mano, claramente confundido por mi reacción positiva. Eres muy profesional sobre esto, Roberto. Lo aprecio. Los negocios son negocios, respondí con una sonrisa. Derek es afortunado de tener esta oportunidad. Salí de su oficina y caminé hacia mi escritorio, consciente de que varios colegas me observaban. Las noticias viajan rápido en oficinas pequeñas, y probablemente ya habían escuchado rumores sobre cambios en el personal. María, mi asistente durante los últimos 5 años, se acercó con una caja de cartón. Roberto, lo siento mucho. Esto es terrible. Está bien, María, le dije mientras comenzaba a empacar mis pertenencias personales. A veces el cambio es bueno. La foto de mi graduación de Wharton fue lo primero que puse en la caja, seguida por mis certificaciones en análisis financiero que nunca había mostrado públicamente. Mientras empacaba, recordé todas las veces que Marcus había presentado mi trabajo como suyo, todas las estrategias brillantes que había implementado sin recibir crédito, todas las crisis que había resuelto silenciosamente. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó María. Tomarme un descanso, respondí honestamente. Tal vez sea tiempo de explorar nuevas oportunidades. Carlos, el gerente de ventas, se acercó con expresión seria. Roberto, esto es una locura. Tú prácticamente manejas las finanzas de esta empresa. Derek traerá nuevas perspectivas, dije diplomáticamente. Estoy seguro de que todo saldrá bien. Pero mientras empacaba mis archivos personales, me aseguré de tomar copias de ciertos documentos que Marcus había olvidado que existían. Los contratos originales de constitución de la empresa. Los acuerdos de préstamo donde mi nombre aparecía como garante principal. Los documentos de participación accionaria que establecían claramente mi 60% de propiedad. Marcus había sido tan exitoso promocionando la imagen de que él era el único dueño de la empresa, que probablemente había olvidado los detalles financieros reales. Después de todo, ¿para qué preocuparse por papeleo aburrido cuando tienes un simple capturista de datos manejando todo eso por ti? El viernes por la tarde salí de Soluciones Empresariales González por última vez como empleado. El fin de semana lo pasé tranquilo, reflexionando sobre los últimos 12 años y considerando mis opciones futuras. También aproveché para revisar cuidadosamente todos los documentos legales relacionados con la empresa. El lunes por la mañana, mientras desayunaba café y leía las noticias, mi teléfono sonó. Era un número que reconocí inmediatamente, Banco Nacional Corporativo, específicamente el Departamento de Préstamos Comerciales. ¿Señor Hernández? Habla Carmen Ruiz del Banco Nacional. Necesitamos hablar urgentemente sobre el préstamo de Soluciones Empresariales González. Buenos días, Carmen. ¿Qué puedo hacer por usted? Señor Hernández,
Tenemos un problema serio. El pago de este mes no se ha procesado, y cuando llamamos a la empresa, el señor González nos informó que usted ya no trabaja allí. Como usted es el garante principal del préstamo, necesitamos saber cómo proceder. Sonreí mientras revolvía mi café. ¿Ha hablado con el contador actual de la empresa? Intentamos, pero aparentemente hay un nuevo empleado que no tiene acceso a las cuentas principales. El señor González dice que está en transición y que nos llamará cuando tenga más información. Ya veo. Carmen, ¿podría enviarme los detalles del incumplimiento por correo electrónico? Necesito revisar la situación antes de decidir cómo proceder. Por supuesto, señor Hernández. Pero necesito preguntarle, ¿mantiene usted alguna participación en la empresa? Sí, respondí calmadamente. Soy el socio mayoritario con 60% de participación. Hubo una pausa larga. Señor Hernández, ¿el señor González está al tanto de esto? Debería estarlo. Está en todos los documentos de constitución de la empresa. Después de colgar, llamé a mi abogado, licenciado Morales, quien había manejado la documentación original de la empresa. Roberto, me da mucho gusto escuchar de ti. ¿Cómo van las cosas en la empresa? Interesantes, licenciado. Necesito que revise todos los documentos de Soluciones Empresariales González. Especialmente los acuerdos de participación accionaria y las responsabilidades fiduciarias. ¿Hay algún problema? Digamos que el señor González ha decidido reestructurar sin consultar a sus socios. El martes por la mañana, mi teléfono sonó a las 8:30 de la mañana. Era Marcus, y su voz sonaba considerablemente menos confiada que el viernes anterior. Roberto, necesito hablar contigo urgentemente. Buenos días, Marcus. ¿Cómo está funcionando la transición con Derek? Eso es de lo que necesito hablar contigo. ¿Podrías venir a la oficina? Me temo que ya no trabajo allí, Marcus. Recuerda que me despediste el viernes. Roberto, por favor. Es importante. ¿De qué se trata? Hubo una pausa larga. El banco está diciendo cosas raras sobre préstamos y garantías. Algo sobre que tú tienes participación en la empresa. Debe ser un error en sus archivos. No es un error, Marcus. Otra pausa, más larga. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que soy el socio mayoritario de Soluciones Empresariales González. Siempre lo he sido. El silencio del otro lado de la línea se extendió tanto que pensé que la llamada se había cortado. Marcus, ¿sigues ahí? Eso es imposible. Yo fundé esta empresa. Con mi capital, Marcus. Con mi garantía en el préstamo del banco. Con mi inversión inicial de 2.5 millones de pesos. Pero tú trabajabas para mí. Eras mi analista de datos. Era tu socio silencioso que eligió trabajar dentro de la empresa para entender mejor la operación. Hay una diferencia considerable. El miércoles por la mañana, Marcus llamó nuevamente, esta vez con su abogado en la línea. Roberto, el licenciado Vega está aquí conmigo. Necesitamos aclarar esta situación. Buenos días, licenciado Vega. Soy Roberto Hernández. Señor Hernández, mi cliente está confundido sobre ciertos documentos que el banco está citando. ¿Podría explicarnos su posición exacta en Soluciones Empresariales González? Por supuesto. Soy el inversionista principal y socio mayoritario con 60% de participación. El señor González mantiene 40% y control operativo según nuestro acuerdo original de 2012. Escuché murmullos y papeles siendo movidos del otro lado. Señor Hernández, ¿tiene documentación que respalde estas afirmaciones? Licenciado, le sugiero que revise los documentos de constitución archivados con el Registro Público de Comercio. También puede contactar al licenciado Morales, quien manejó toda la documentación legal original. El jueves, Derek González llamó. Su voz era notablemente menos arrogante que lo que había esperado basándome en las descripciones de Marcus. ¿Señor Hernández? Soy Derek González. Creo que necesitamos hablar. Hola, Derek. ¿Cómo está yendo tu primera semana? Honestamente, señor, estoy completamente perdido. Los sistemas de análisis que usted creó son increíblemente sofisticados. Mi tío me dijo que era trabajo básico de captura de datos,
pero esto es análisis financiero de nivel empresarial. Es trabajo que disfruto hacer. Señor Hernández, no entiendo cómo funcionan estos modelos. ¿Sería posible que me ayudara a entender la estructura? Derek, aprecio tu honestidad, pero ya no trabajo para la empresa. Lo sé, y honestamente, creo que mi tío cometió un error terrible. Yo tengo un MBA, pero lo que usted creó aquí está años adelante de lo que aprendí en la escuela. El viernes por la mañana, una semana después de mi despido, sonó el timbre de mi casa. Era Marcus, luciendo considerablemente menos pulido que de costumbre. Sus ojos tenían ojeras y su traje, normalmente impecable, estaba arrugado. Roberto, necesitamos hablar. Entra, Marcus. ¿Quieres café? Se sentó en mi sala, sus manos temblando ligeramente mientras aceptaba la taza. Roberto, no entiendo cómo pasó esto. ¿Cómo es que nunca me dijiste que eras socio de la empresa? Te lo dije, Marcus. Cuando nos conocimos en 2012, fui muy claro sobre los términos de mi inversión. Pero trabajabas como analista. Te pagaba un salario. Sí, me pagabas un salario por el trabajo analítico que realizaba. Esa era nuestra estructura acordada. Yo recibiría compensación por el trabajo operativo, además de mi participación como inversionista. Marcus se frotó la frente. El banco está amenazando con ejecutar el préstamo. Derek no puede manejar los sistemas financieros, y los clientes están empezando a hacer preguntas sobre inconsistencias en los reportes. ¿Qué necesitas de mí, Marcus? Necesito que regreses. Como socio, como empleado, no me importa. La empresa te necesita. Me senté frente a él, estudiando al hombre que había trabajado junto a mí durante 12 años pero que nunca realmente me había conocido. Marcus, me despediste porque pensaste que tu sobrino con MBA era más valioso que un simple graduado de preparatoria. ¿Qué ha cambiado? Me equivoqué, Roberto. Me equivoqué completamente. No solo te equivocaste sobre mi valor, Marcus. Te equivocaste sobre quien realmente construyó esta empresa. Saqué una carpeta de documentos y la puse en la mesa de centro entre nosotros. Marcus, durante 12 años, he sido el socio silencioso. He permitido que tú fueras la cara de la empresa, que recibieras el crédito por estrategias que yo desarrollé, que te sintieras como el único dueño de algo que construimos juntos. Abrió la carpeta y comenzó a revisar los documentos. Contratos de constitución, acuerdos de inversión, garantías bancarias, todo con mi nombre como socio principal. Pero el viernes pasado, cuando me dijiste que necesitabas profesionales con credenciales académicas, decidiste que ya no era digno de formar parte de tu visión para la empresa. Marcus levantó la vista de los documentos, su rostro pálido. Roberto, yo no sabía. Claro que no sabías. Porque nunca te molestaste en averiguar quién era realmente. Asumiste que porque trabajaba en un escritorio sin ventana y no presumía mis títulos, debía ser exactamente lo que parecía en la superficie. Me levanté y caminé hacia mi estudio, regresando con una carpeta más gruesa. Para tu información, tengo un MBA de Wharton, una maestría en análisis financiero de Northwestern, y he construido y vendido 3 empresas antes de conocerte. Marcus miró los diplomas y certificaciones con incredulidad. ¿Por qué nunca me dijiste? Porque no era relevante para hacer el trabajo. Y porque quería ver si podías valorar a las personas por su contribución real, no por sus credenciales en papel. Tomé los documentos de la mesa y los puse de vuelta en la carpeta. Marcus, como socio mayoritario de Soluciones Empresariales González, he decidido ejercer mi derecho a control operativo. ¿Qué significa eso? Significa que, efectivo inmediatamente, estoy asumiendo el rol de CEO. Tú puedes mantener tu posición como presidente, pero todas las decisiones operativas pasarán por mí. Marcus se quedó en silencio por varios minutos, procesando la nueva realidad. ¿Y Derek? Derek puede quedarse si está dispuesto a aprender. Parece ser honesto sobre sus limitaciones, lo cual es más de lo que puedo decir de su tío. Roberto, yo, lo siento. Siento haberte subestimado. Siento no haber valorado tu contribución. Marcus, durante 12 años fuiste mi socio y nunca realmente me conociste. Eso dice mucho sobre cómo ves a las personas que consideras debajo de ti.
Me levanté, indicando que la conversación había terminado. Reportaré a la oficina el lunes por la mañana. Espero que prepares al personal para la transición de liderazgo. Los siguientes meses fueron reveladores. Con control operativo completo, implementé cambios que había estado considerando durante años. La empresa no solo se recuperó financieramente, sino que experimentó el mayor crecimiento en su historia. Derek resultó ser un buen aprendiz una vez que abandonó la arrogancia que había heredado de su tío. Trabajó directamente conmigo durante 6 meses, aprendiendo los sistemas reales que mantienen funcionando una empresa de consultoría. Marcus mantuvo su posición como presidente, manejando relaciones públicas y desarrollo de negocios, pero ya no tomaba decisiones unilaterales sobre personal o estrategia. Nuestra relación profesional se volvió más honesta, aunque nunca recuperó la camaradería de los primeros años. 6 meses después de reasumir control, estaba en mi oficina, ahora la oficina de esquina que Marcus había ocupado, cuando María entró con una sonrisa. Roberto, llegó esto para ti. Era una revista de negocios con un artículo sobre empresarios exitosos del sector. En la página 34, había una foto mía junto con el título, El CEO silencioso, cómo Roberto Hernández construyó un imperio desde las sombras. El artículo detallaba mi historia, desde mis primeras empresas hasta mi estrategia poco convencional de trabajar como empleado en mi propia compañía. La reportera había hecho su investigación, entrevistando a clientes, empleados actuales y antiguos socios comerciales. Marcus entró a mi oficina mientras leía el artículo. Vi la revista, dijo, sentándose frente a mi escritorio. ¿Y qué piensas? Pienso que finalmente el mundo ve lo que yo debía haber visto desde el principio. Cerré la revista y la puse a un lado. Marcus, la lección aquí no es sobre títulos o reconocimiento público. Es sobre reconocer el valor real cuando lo tienes frente a ti. Lo sé, respondió. Y lamento haber tardado tanto en aprenderlo. Un año después, Soluciones Empresariales González había triplicado su tamaño y establecido oficinas en 3 ciudades adicionales. Derek ahora manejaba completamente el departamento de análisis, habiendo demostrado que el verdadero potencial se mide por la capacidad de crecimiento, no por las credenciales iniciales. Y Marcus, aunque ya no era el CEO que creía ser, había encontrado su verdadero talento en el desarrollo de relaciones comerciales, un área donde su carisma natural realmente brillaba. En cuanto a mí, había aprendido una valiosa lección sobre la diferencia entre ser subestimado por elección y permitir que esa subestimación se convierta en falta de respeto. A veces, permanecer en las sombras puede ser una estrategia poderosa, pero solo si mantienes el control de cuándo y cómo emerges hacia la luz. La ironía final llegó cuando Harvard Business School me invitó a dar una conferencia sobre estrategias de liderazgo no convencionales. Mientras preparaba mi presentación, no pude evitar sonreír pensando en Derek y su MBA superior trabajando ahora bajo la guía de un simple graduado de preparatoria. Porque al final, el verdadero liderazgo no se mide por los diplomas en tu pared, sino por los resultados que generas y las personas que inspiras en el camino.